Hola a todos, bienvenidos a Muro de Escudos, el podcast de un vikingo en el siglo XXI, aunque este sea realmente el primer podcast de este podcast, nunca mejor dicho, este primer capítulo, quiero utilizarlo para hablar de algo que casualmente, a fecha de hoy, día 15 de abril, de 2023, es mi mayor problema, realmente, a día de hoy. Vamos a hablar largo y tendido sobre la creación de contenido y la edad. Es algo que se habla realmente poco sobre el tema de que hay muchos creadores de contenido que llevan toda la vida literalmente intentando sobrevivir y conseguir vivir de hacer algo que les guste, más allá de de conformarse realmente con que esto es un hobby. Yo soy una de esas personas. Yo llevo creando contenido en internet 11 años o más. Creo que más. A día de hoy son más, solo que he perdido la cuenta. Si soy completamente sincero, he perdido la cuenta. Y es algo que, para mí siempre ha sido importante. Este podcast podríamos llamarlo como título Llantos de un privilegiado. Sí, llantos de un privilegiado, creo que sin más retaídas. Llantos de un privilegiado. Cuento un poquito mi historia sobre lo que voy a contar. Yo empecé a crear contenido cuando YouTube acababa de plantearse para unas muy pocas personas como un medio para subir contenido sin más. No para ganarse la vida, sino para crear contenido. De hecho, cuando yo empecé a subir vídeos no había ningún tipo de network ni nada parecido. De hecho, era bastante cafre lo que se podía ver en aquella época. Y no los recuerdo especialmente con cariño, pero sí los recuerdo como una época bonita en la que a mí personalmente me dio por experimentar. Yo he tenido un problema siempre. Incluso tenía un problema ya desde el inicio. Siempre he sido un creador. Siempre he sido un creador de contenido bastante peculiar. No supe aprovechar nunca un buen momento ni una buena moda para intentar conseguirme un lugar en lo que son los creadores de contenido, que a día de hoy son más conocidos. Son gente que en algún que otro momento he cruzado palabras con ellos. Más que nada por falta de posibilidad de cruzar palabras con otra persona, porque en YouTube éramos 4 gatos. Pero nunca he sido capaz de no hacer lo que yo quería hacer. Siempre he sido una persona que, a pesar de hacer algo que hacía todo el mundo, lo hacía de una manera distinta. Y hacer las cosas de maneras distintas no te proporciona un estatus de reconocimiento, te da un estatus de nicho. Y yo llevo siendo a lo mejor son 13 años incluso, un creador de contenido de nicho. Y he saltado de nicho en nicho miles de veces. Esto no sería un problema si no fuese porque hace unos 4 años me planteé intentar dedicarme de verdad a todo esto. Y hace 4 años, más o menos 4 años, empecé a ganar dinero con internet. Empecé a ganar un dinero irrisorio. Y voy a ser completamente abierto con el tema de cifras.
Yo, a día de hoy, mi sueldo como creador de contenido son 50 euros. 50 euros que consigo por Patreon, más cobros extra que voy acumulando en Twitch o voy acumulando en Streamlabs y en otras plataformas externas de monetización. Esto es obviamente una miseria, es una basura y me obliga a vivir a base de ser un pedigüeño. Esto podríamos decir que es una decisión que he tomado yo, porque es lo que debería ser encontrarse en esta situación. Pero claro, yo tengo un aliciente. Yo no soy una persona que se haya dedicado a esto y ya está. Me refiero, no soy una persona que simplemente se dedique a hacer contenido y sea lo único que ha intentado hacer en su vida. Yo he sido un currela de toda la vida, tengo ya una edad. Si te descuidas son 2. Es más, dentro de no mucho soy mayor de edad 2 veces. Lo cual no sé en qué posición me deja ya en cuestión de intentar pues vivir de estas cosas. El caso es que yo he sido mozo de almacén, he sido camarero, he sido un currito. He trabajado de todo en un centro deportivo. No sé. He hecho tanto trabajo físico como yo que sé, ser editor. También he sido. Y esto lleva un bagaje a mi espalda que en cuestión de salud es un poco doloroso, digámoslo de alguna manera. Yo tengo disquinesia paroxística, que para quien no lo sepa es una enfermedad, es una variante leve de la epilepsia, leve más porque no es tan grave cada ataque, pero es algo que afecta a tu motricidad de una manera diaria. Cualquier tipo de estrés me provoca decenas de ataques al día. Y yo he vivido pues trabajando mis 8, 9, 10, 14 horas al día con disquinesia cada 5 minutos. Y claro, a los 35 años que tengo soy una persona que tiene muy buena salud en general, pero mis articulaciones tuve que decidir si ser pobre como una rata e intentar vivir de esto o destrozarme las articulaciones completamente. Y quise ser un poquito egoísta, ¿sabéis? Esto de voy a cuidarme a mí, y decidí pues intentar hacer algo que me permitiese mantener la relajación, me permitiese mantener el control y intentar tener una vida con un mínimo de calidad de vida. Claro, esto es un problema. ¿Por qué? Porque yo soy incapaz de hacer un contenido usual, un contenido del que puedes encontrar en cualquier sitio. Esto es un problema cuando quieres intentar vivir de algo. Si no haces contenido para la masa, el nicho te hace malvivir de maneras bastante aleatorias. Puedes llegar a malvivir sobreviviendo y puedes llegar a mi punto, que es malvivir malviviendo. Es triste, pero es algo que puede suceder. Realmente el poder vivir de la creación de contenido es algo que no sucede casi nunca, es algo muy difícil porque es complicado llegar a todo el mundo, y es complicado porque es imposible tener un altavoz tan grande como para que todo el mundo te encuentre. De hecho, es bastante usual que todos los que somos consumidores de contenido en internet descubramos de repente que una persona cuyo nombre no conoces de nada tenga millones de seguidores. A mí es algo que me pasa usualmente. ¿Por qué? Porque es imposible tener un altavoz del tamaño del planeta Tierra, sobre todo en internet, que te haga hacerte conocido en todas partes. Cuando a esto le sumas
como ya he dicho y he repetido y voy a decir una vez más, eres un creador de contenido, de nicho, esto acaba siendo un problemón. Pero es que yo no sé hacer contenido de otra manera. Mi contenido siempre ha sido muy aleatorio. Cuando no lo hacía para intentar vivir de esto, era muy aleatorio. Era básicamente hacer memes. Era hacer una especie de meme gameplays extraños, con una edición que a mí me hacía mucha gracia, pero claramente a nadie le gustaba. Pero como en esa época yo lo hacía por reírme yo, pues digamos que era lo que me pedía el cuerpo y era lo que acababa haciendo. Esto es un problema si quieres llegar a más gente, como he dicho, pero soy incapaz. Yo cuando me planteé crear contenido multiplataforma con un lore cohesionando todas las plataformas y todo el contenido, digamos que estaba abriendo un nicho. Algo que no se había hecho. Me informé muy a fondo, no solo en el mundo hispanohablante, sino también en el anglosajón. Si esto que yo he hecho lo hace alguien. Y no existe. No existe la creación multiplataforma cohesionada en una narrativa continua y evolutiva. Es decir, yo tengo un lore que va cambiando y va evolucionando a partir del contenido que se va creando con la comunidad en las diferentes plataformas. Esto es muchísimo trabajo, pero es un nicho. Y es un nicho que como todo nicho, para romperse, necesita pues que todo el mundo que lo encuentre y le interese mínimamente le dé una oportunidad. Esto ya está requiriendo que el público haga un esfuerzo. Y no es justo. No es justo pedirle al público ni a nadie hacer un esfuerzo por ti, para que tú puedas vivir. Entonces, yo no suelo hablar de estas cosas porque, aunque me afectan, y me afectan muchísimo, obviamente, soy un señor ya adulto con limitaciones que está viendo su vida pasar intentando crear algo único y al mismo tiempo vivir de poder crear cosas. Y hay días como hoy que se me hace difícil, se me hace muy cuesta arriba, porque llegar a ciertas edades y no tener un plan, no tener algo a lo que agarrarte, es duro, es complicado y es una mierda. Así, a grosso modo. Valga la redundancia que, como ya he dicho, no suelo hablar de esto, pero es algo que me gusta compartir en una charla amena entre amigos, que eso es para mí Muro de Escudos, es una charla entre amigos, una charla indirecta entre amigos, porque solamente puedo saber la opinión del resto a partir de los comentarios, pero me parece una forma agradable de poder sacar todo esto de dentro, porque si algo me ha enseñado la terapia durante toda la vida, bueno, durante toda la vida no, durante los últimos años, es que expresarte es la primera y mejor herramienta que puedes tener para empezar a sanarte. Y de hecho, ahora me siento mucho mejor que cuando empezamos este podcast. Aunque creo que llevamos 45 minutos exclusivamente, pero esto ya me ha servido un poco para desahogarme. No espero que de repente este podcast se haga viral, muy seguramente no lo escuche nadie,
Es muy probable que esto llegue a ningún sitio. Literalmente no sé cómo compartir este podcast en otras plataformas. Es algo que se me escapa completamente. Pero no sé. Me sirve hablar conmigo, supongo. Ya dije que Muro de Escudos es mi yo más visceral, es la persona que hay tras el personaje del Guardián, de todo el lore que engloba todo lo que hay. Esta es mi zona para mí, para Einar, la persona. Y a pesar de que quería hablar de otros temas, he visto necesario esto porque he visto que era necesario para mí. Y creo que eso es lo que al fin y al cabo pretendía con todo esto. Ser útil para mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este rato. Habrá más podcast el próximo lunes, muy seguramente, porque tengo muchos temas de los que quiero hablar. No sé si unos serán más largos que otros. Obviamente cualquier opinión es bien recibida. Entendería las críticas, entendería los puntos de vista contrarios a que a ciertas edades tengas intención de seguir intentando algo que no te ha funcionado durante más de una década. Lo puedo entender. Y es algo que no solamente he entendido, sino que es algo que se me ha comunicado fervientemente durante pues toda mi vida. Pero tenéis que ponerse. Tenéis que ponerse. Hay que aprender a conjugar. Quiero que os pongáis en mi piel. Y no para daros pena, sino para entender hasta qué punto estar limitado para la vida laboral usual no os haría plantearos que quizás poneros a vosotros por delante en prioridad no sería una buena idea. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Trillada despedida, pero bien acertada y muy bien educada a todos los que escuchéis este podcast. Nos vemos en el próximo Muro de Escudos y vamos viendo cómo le vamos dando forma a esto. Cuídense mucho, quiéranse mucho, que es lo más importante, y sobre todo recuerden que estoy en todas partes. Estoy en Twitch, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Estoy en todas partes. Y si les apetece encontrarme en otras tesituras, estaré más que encantado de tenerles por ahí. Un saludo.